Quiero entonces pasar al siguiente tema, que es el tema principal de este video y es muy importante. Nosotros tenemos que el total del mercado cripto vale 3.5 billones de dólares. Y por billones recuerden que yo me refiero a millones de millones, porque en inglés son trillion, que serían como trillones en español. 3.5 billones vale el mercado. Ahora, en esta imagen nos pone que el dinero que está ya listo para ser inyectado a los mercados es de 7.2 billones de dólares. ¿Esto qué nos quiere decir? Que más del doble del dinero que tiene todo el sector cripto en capitalizaciones de mercado, hablando de la capitalización de mercado de Bitcoin, de Ethereum, de Solana, de USDT, de BNB, de XRP, etcétera, 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 incluso a las meme coins, Pepe, Dogecoin o las de baja capitalización, todo ese dinero se le puede inyectar hasta 7.2 billones de dólares. Les voy a dar el escenario menos probable. No piensen que porque nosotros tenemos todo este dinero disponible para inyectar en los mercados, en los market funds, no piensen que todo ese dinero va a ser inyectado al mercado cripto. Que no los engañen. Esto es casi imposible que suceda. ¿Por qué es casi imposible que suceda? Para empezar, todo este dinero que está disponible en los market funds es dinero que se va a repartir en diferentes instrumentos de renta variable, hablando de acciones, hablando incluso de renta fija como bonos, hablando de índices, hablando de todos los instrumentos que existen en todo el mundo, entre ellos el sector de las criptomonedas. Es importante recalcar que este dinero puede ser inyectado al sistema financiero en el momento en el que los inversores, hablando de empresas, hablando de gente de a pie, hablando de ballenas y todos los que tengan su dinero listo para invertirlo aquí, va a ser inyectado hasta que ellos consideren que estamos en un momento ideal para meter su capital en instrumentos de riesgo. ¿Dónde está todo este dinero listo para inyectar? Está en renta fija, está metido en cuentas donde se puede invertir este dinero, o sea, está líquido o está en instrumentos de fácil convertibilidad a efectivo o a otros instrumentos de inversión financieros. Recuerden que el sector cripto es un sector altamente volátil y por ende uno de los más riesgosos que existe. Entonces, como esto es una realidad, no se puede que todo el mundo vaya e invierta su dinero ahí. Es más, ni siquiera es probable que un 50, 30 o 20% de estos 7.2 billones de dólares se inyecten al sector cripto. Esto se los digo para que no los engañen, porque estas imágenes, así como se ven de bonitas, que dice mucho dinero, mucho cash, está solamente esperando el momento ideal y que grandes cosas van a ocurrir, eso se ve muy bonito y tal vez te tratan de decir que todo el dinero va a inyectarse ahí, pero no, y menos por ser el sector cripto. ¿Cuáles serían unos targets o unos objetivos bastante realistas de que todo este dinero o qué parte de este dinero vaya y fluya al sector cripto? Para empezar, nosotros tenemos distintos escenarios y estos escenarios se van a dar dependiendo del apetito de riesgo de los inversores que quieran inyectar este dinero cuando sea el momento idóneo. Tenemos un escenario el cual es muy conservador. ¿Cuál es el escenario conservador de cantidad de dinero que se puede inyectar al sector cripto? Estamos hablando solamente de un 1% de asignación, que de estos 7.2 billones de dólares únicamente se inyecten al sector 72 mil millones de dólares. Este escenario sería un escenario en el cual los inversores que tienen su dinero listo para desplegarlo no consideren que necesitan mucho riesgo y
este escenario se podría traslapar con que el mercado de bonos siga dando rendimientos altos, como pueden ser el 5%. Si alguien te está dando un rendimiento del 5% seguro, ¿para qué vas y metes tu dinero al sector más volátil, que es el sector cripto? No tiene ningún sentido. Así que en caso de que sigamos viendo incertidumbre, en caso de que el mercado de bonos tenga un rendimiento muy elevado, el escenario conservador se podría dar 1% de este capital inyectado al sector cripto. Tenemos también un escenario moderado, en el cual no sería el 1%, sino que sería el 3% de asignación. Hablamos de 216,000 millones de dólares. Esto sería bastante. ¿Por qué? Porque el sector cripto todavía es muy pequeño. Y si se le inyectan estas cantidades de dinero, no solamente aumentaría la capitalización total de 3.5 billones a 3.7 billones. No funciona así y se los voy a explicar más adelante. Luego tenemos un escenario agresivo, por así decirlo, en el cual no se le inyecta de todo este dinero al sector cripto ni el 1% ni el 3%, sino que se le inyectaría el 5%, que serían aproximadamente 360,000 millones de dólares. Aquí ya estamos hablando de un escenario en el cual el apetito de riesgo es muy alto por parte de esos inversores y que aumentaría la capitalización total del mercado cripto. Un escenario muy ya casi irreal y se podría decir que como el que vivimos en el 2020 con lo que sucedió en el COVID, sería una asignación del 10% de este capital. En este caso estaríamos hablando de una inyección de 720,000 millones de dólares, en el cual obviamente tendríamos pues una adopción masiva tanto en Bitcoin como en las altcoins, dependiendo de cuál sea el análisis a mediano plazo de cada quien con respecto a la política monetaria y la cuestión arancelaria. Ustedes mismos deben de enfocarse en cuál de estos escenarios que les estoy diciendo es el más realista para que ustedes tomen sus decisiones. En mi caso, yo podría decir que si nosotros vemos que la situación arancelaria, la guerra comercial, llega a enfriarse y que volvemos a tener ese camino que estábamos viendo desde el año 2023, en el cual se recortan tipos poco a poco y hay un poco más de apetito por riesgo, yo diría que podríamos estar entre el 2 y el 3% de asignación, lo que nos llevaría a una inyección aproximada de 200,000 millones de dólares de todos estos 7.2 billones de dólares. El escenario agresivo y el escenario ya máximo, en el cual se inyectan más de 500,000 millones de dólares al sector, yo solamente lo vería en caso de que tuviéramos un cisne negro y en caso de que la Reserva Federal tuviera que rescatar todo este escenario. Pero les recuerdo que ese escenario en el cual tenemos una caída brusca y una recuperación en V es contener precisamente eso, una caída muy brusca antes de poder tener ese rally alcista parabólico. Y también les recuerdo que ese escenario a largo plazo no es positivo, porque en un largo plazo sí veríamos una recesión y muy fuerte, porque no es viable estar inyectando tanto dinero al sistema siendo Estados Unidos y siendo quien sea. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar que esta imagen que les puse en pantalla, si nosotros tenemos 3.5 trillones de dólares, billones de dólares, millones de millones en el sector cripto en total, y se le inyectan otros 200,000 millones de dólares, bueno, tendríamos 3.7 billones de dólares en total en el sector cripto, cosa que no aumentaría tanto su capitalización, porque realmente si nosotros nos vamos precisamente al total para verlo más gráficamente, bueno, pues nosotros tendríamos un aumento nada más de, desde estos puntos, aumentándole 200,000 millones de dólares, pues tendríamos un aumento muy pequeño de un 6%. Estamos hablando de que llegaríamos ni siquiera a máximos históricos de 3.73 billones de dólares. Pero aquí la cuestión es que existe un efecto multiplicador cuando nosotros le inyectamos dinero al sector cripto en general. ¿Cómo funciona este efecto multiplicador? Repito, no es que si nosotros le inyectamos al mercado 200,000 millones de dólares, el mercado va
a subir 200,000 millones de dólares, sino que cuando nosotros inyectamos dinero al mercado de las criptomonedas, ese dinero que nosotros ponemos comprando el activo o los activos, dependiendo de la liquidez que tenga y dependiendo del market cap que tenga, nosotros podríamos inyectarle, digamos, 10,000 dólares a un activo que vale $1 y este activo, debido a toda la presión de compra, bueno, pues sube a $2, lo que haría que este activo, en lugar de tener, por ejemplo, 1,000,000 de market cap, tuviera ahora con $2 2 millones de market cap. Lo que estamos hablando de que si nosotros inyectamos 10,000 dólares, el market cap subiría a 2 millones de dólares. Esto es muy importante porque ahí es donde vemos que los activos realmente puede que valgan muchísimo menos en market cap de lo que nosotros nos imaginamos, pero con una cuestión de oferta y demanda se pueden inflar esos market cap y podemos ver o podríamos ver un crecimiento exponencial. Con esto podríamos decir que por cada $1 aproximadamente que se metiera en el sector cripto, ya sea de este dinero o de cualquier otra fuente de ingreso al sector de liquidez, se podría generar hasta 5 o 10 dólares de aumento en el mismo. Si nosotros se metiera de todo este dinero que les comento, 500,000 millones de dólares, que es el escenario más fuerte, hablamos de que si se multiplica por 5 o por 10, serían 5 trillones de dólares o 2.5 trillones de dólares, lo cual nos haría ver que estaríamos multiplicando por 2 el market cap total de todo el sector cripto solamente con inyectar unos cuantos cientos de miles de millones de dólares. Con este efecto multiplicador, incluso si nosotros viéramos que el 1% de estos 7.2 billones de dólares entrara al sector cripto, hablaríamos de que sería de un 5 a un 10% en la subida de los activos. Les recuerdo también que nosotros no vemos una distribución de todo este dinero uniforme, es decir, las monedas como pueden ser Ether, como puede ser Solana, como puede ser XRP, no reciben la misma cantidad de dinero cuando se les inyecta cuando se le inyecta a todo el sector, que monedas como pueden ser Atom, puede ser Pepe, puede ser WIF. Nosotros siempre vamos a ver que cuando se le inyecta dinero al sector cripto para que tengamos un mercado alcista en general, los principales activos que se llevan la mayor parte de ese dinero son activos de capitalizaciones de mercado altas. Posteriormente, los activos de capitalizaciones de mercado medias, que podrían ser de 10,000 millones de dólares para abajo, bueno, de 10,000 millones hasta digamos 1,000 millones, esos se llevan un poco menos, hablamos por ejemplo de un 40 a un 20% de todo el dinero. Y ya los activos de menor capitalización de mercado, como pueden ser Filecoin, como pueden ser otras monedas del top 100, rozando al top 100, se llevan la menor parte de todo este dinero. Y esto tiene sentido porque cuando nosotros vemos crecer a Ethereum de 3,000 a 4,000 dólares, necesita muchísimo más dinero debido a que es un activo que ya tiene un market cap súper alto. Pero cuando nosotros vemos que, por ejemplo, una moneda como WIF, que puede valer, digamos, en market cap unos 1,000 millones, 300 millones de dólares, pues con muy poco capital puede elevar su precio bastante. Esta información es muy importante porque sí, no va a entrar todo el dinero, pero lo poco que entre va a causar un efecto bastante fuerte en el sector cripto.